El 15 de noviembre es un día feliz para nosotros los dominicos. En este día recordamos, y también se recuerda en la Iglesia Universal, a San Alberto Magno. Alberto Magno vivió entre 1206 y 1280 y en sus 74 años de vida desplegó una gran misión en la predicación y en la enseñanza especialmente. Alberto Magno es conocido sobre todo por uno de sus mejores, yo diría el mejor de sus discípulos, Santo Tomás de Aquino. Alberto fue maestro en distintos lugares, por ejemplo, en la recién fundada Universidad de París y también en otros sitios como Colonia y fue maestro de Santo Tomás de Aquino. Hay muchas lecciones que uno puede tomar de este gran maestro, de este gran fraile. Lo primero que quiero destacar es que él tuvo también sus propios combates. Incluso hubo un momento en el que sintió que no iba a seguir su vocación. Él quería ser dominico, pero sintió que era demasiado. Sintió que no iba a poder. Y esa humildad y esa sinceridad, que al mismo tiempo es el reconocimiento de la grandeza de la vocación a la que Dios lo llamaba, para mí lo hace muy admirable. Porque pensemos en lo que sucede en nuestro tiempo. Muchas personas creen que se lo merecen todo. Se lo merecen todo. Y cuando una persona cree que se lo merece todo, pues obra con arrogancia. Está súper atento a sus derechos y descuida sus deberes. Muchas veces maltrata a otras personas, mira con menosprecio a los pequeños y tiende a usar a los demás de acuerdo con sus intereses. Porque como siente que se lo merece todo, pues seguramente también piensa que se merece un estatus mayor. Y ahí es donde uno empieza a hacer carrera y a buscar cosas más y más importantes. Pero, ¿qué sucede cuando una persona comprende que ha sido llamada por Dios? Y ha sido llamada por Dios a algo que le supera completamente. Eso fue lo que le pasó a Alberto. Y sobre esa base profundísima de humildad, sobre esa base profundísima de conocimiento de sí mismo y de conocimiento de que solo Dios es Dios y de que solo Dios merece toda la honra y que es algo absolutamente maravilloso que Él se fije en nosotros y que quiera que nosotros prestemos un servicio, pues eso es lo que le sirvió de cimiento a Alberto. Y eso no se nos debe olvidar, que la auténtica sabiduría, porque estamos hablando de un hombre sabio, un hombre que conoció de física y de botánica y de zoología y de mineralogía y de filosofía y de teología y de mística. Por algo se le llama doctor universal, es que parece que sabía de todo. Pues semejante edificio de sabiduría tenía unos cimientos muy firmes. Son los cimientos de la humildad. Alberto Magno, enséñanos lo que es la humildad. Enséñanos a vivir con humildad. Alberto Magno, ruega por nosotros.